¿Qué estarías dispuesto a entregar para conservar el poder absoluto? ¿Qué precio pagarías para que tus mayores crímenes quedaran en la impunidad? Hoy vamos a explorar uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la política mexicana. No se trata de simples alianzas políticas o sobornos de oficina. Estamos por entrar en el terreno de lo místico y lo macabro. Esta es la historia del pacto africano de Elbester Gordillo, la mujer que, según se cuenta, entregó su fe a rituales prohibidos de magia negra para blindar su destino. Elbester Gordillo nació en Comitán, Chiapas, en medio de un entorno humilde. Desde muy pequeña, su agudeza mental y su destreza en la oratoria le permitieron ganar concursos infantiles, dando las primeras señales de la gran líder que llegaría a ser. Sin embargo, su ambición no conocía límites. Con una determinación feroz, la maestra dejó atrás las carencias de su infancia para escalar hasta la cima de la pirámide social y política. De 1989 a 2013, tomó las riendas del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, transformándolo en su bastión personal y convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de Latinoamérica. Pero su poder no se sostenía únicamente en la política tradicional. Detrás de su dominio férreo se escondía un submundo de esoterismo y rituales que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. El año 1994 marcó el inicio de la paranoia para Elbester Gordillo. La muerte de Luis Donaldo Colosio no solo sacudió al país, sino que puso a la maestra contra las cuerdas. El nuevo candidato, Ernesto Zedillo, no era un aliado. Al contrario, sus rencillas del pasado eran públicas y notorias. Gordillo estaba convencida de que una vez en la silla presidencial, Zedillo utilizaría todo el aparato del Estado para desmantelar su imperio. No se trataba de una simple derrota política, era una amenaza de muerte civil. Una auditoría profunda al CENTE bastaría para exponer malos manejos y pactos que la conducirían directo a una celda. Sintiéndose acorralada y bajo un miedo paralizante, decidió que la diplomacia y el cabildeo ya no eran suficientes. Si quería sobrevivir al sexenio que se venía, necesitaba una protección que no fuera de este mundo. Fue entonces cuando decidió refugiarse en lo más profundo del esoterismo, el vudú y la santería. Elbester no era una novata de las artes obscuras. Por años, había tejido una red de protección espiritual que utilizaba tanto para someter a sus adversarios como para blindar sus propios intereses. Sin embargo, su posición le exigía una discreción absoluta. No podía permitirse que los símbolos de sus creencias, como collares o amuletos, delataran su doble vida ante la élite política. Ante la amenaza de Zedillo, la urgencia rompió cualquier precaución. Convocó a su círculo de confianza, un grupo de colaboradores cuya lealtad era tan grande como el silencio que estaban obligados a guardar, y sin dar mayores explicaciones, lanzó una orden que sonó a sentencia. Nos vamos de emergencia a África. Iniciaba así un viaje sin retorno hacia las raíces del vudú en Nigeria. Ni siquiera sus aliados más cercanos sospechaban que estaban por presenciar un ritual tan extremo que marcaría sus vidas para siempre. Lo que parecía un viaje con fines científicos, dado la posición del Elbester, terminó convirtiéndose en el descenso de la maestra a los abismos del poder oculto. No era un viaje de placer. Lejos de los reflectores y de las leyes mexicanas, Elbester Gordillo se dispuso a negociar su destino, con fuerzas que la política tradicional no puede explicar. La maestra no escatimó en recursos para esta misión. En su equipaje, no solo llevaba ropa de seda y documentos oficiales, cargaba un arsenal místico diseñado para la guerra. Llevaba $45,000 en efectivo y un expediente visual completo de su enemigo. Decenas de fotografías de Ernesto Zedillo capturadas desde todos los ángulos, listas para ser entregadas a las fuerzas del vudú. La travesía culminó en las profundidades de Nigeria, un territorio donde el tiempo parece detenerse y las leyes de la lógica se rinden ante el vudú ancestral. Al llegar al corazón de la selva, el gran brujo dictó una sentencia inamovible. Para que el pacto tuviera éxito, era necesario capturar un león macho, en edad de reproducción, que hubiera pasado ya el 70% de su vida, pero que conservara intacta su fuerza, e hizo especial énfasis en que debía tener su dentadura completa. El ritual, sin embargo, exigía una crueldad mística. No bastaba con que el animal entregara su vida. Su esencia debía ser arrancada mientras su fuego interno aún ardía. A través de un proceso doloroso y prolongado, el brujo buscaba que el grito y la agonía del felino se transformaran en una armadura invisible. En ese intercambio de almas, el coraje y la furia del animal dejarían su cuerpo original para fundirse con el del Elbester.
dotándola de una naturaleza depredadora capaz de resistir cualquier embate, ya fuera nacido de la política o de las sombras. El día señalado para el pacto, la maestra debía presentarse como un recipiente intacto. Ni una sola hebra de cabello podrían desprenderse de su cabeza y su piel debía estar libre de cualquier rastro del mundo exterior. Era una preparación casi quirúrgica para lo que estaba por descender sobre ella. Cuando el sol alcanzó su punto crítico, se desató la ceremonia. En medio de un círculo de 10 hombres encargados de ejecutar la voluntad del brujo, el gran felino fue sometido a procesos de despojo espiritual. No hubo una transición rápida hacia el silencio. Por el contrario, se buscó que el último grito del animal fuera un grito de poder que quedara suspendido en el aire. A través de instrumentos que rasgaban cada tejido del rey de la selva, se extrajo cada gota de su vigor para que antes de que el fuego de su vida se apagara por completo, su ferocidad fuera transferida a Elvester, que observaba el ritual en un silencio sepulcral. Elvester fue conducida al interior de una choza de barro, al santuario donde se sellaría el pacto. Sin permitir que se despojara de su ropa, los encargados del rito comenzaron a ungir su cuerpo con los restos aún calientes del felino, buscando que la vitalidad y la potencia del animal impregnaran cada fibra de su ser. Finalmente, la piel del león, todavía húmeda y pesada, fue amarrada a su cuerpo como una armadura biológica. Al mismo tiempo, el brujo trazó símbolos antiguos sobre ella, marcas que funcionaban como llaves para abrir el portal entre lo humano y lo bestial. En ese momento, Elvester dejó de ser una política mexicana para convertirse en la portadora de una fuerza ancestral. Al terminar el rito, la transformación fue evidente. Quienes acompañaban a Elvester aseguraban que su mirada y su temperamento sufrieron una metamorfosis radical. Se volvió agresiva, imponente y proyectaba una ferocidad que antes no tenía. Parecía que efectivamente la furia del león ahora corría por sus venas. Estaba irreconocible y poseída por una seguridad que rayaba en lo sobrenatural. Pero la prueba definitiva llegaría apenas unas horas después. A la mañana siguiente el teléfono sonó. Del otro lado de la línea no estaba un enemigo dispuesto a encarcelarla, sino el propio presidente de la República, que con un tono de familiaridad y afecto que nadie hubiera esperado tras meses de hostilidad, la voz de Ernesto Zedillo pronunció: "Güerita hermosa, necesito hablar contigo". El terror de una auditoría y la amenaza de prisión se habían disuelto en una sola llamada. Para quienes conocían el secreto de Nigeria, no había duda, el pacto había surtido efecto. El futuro político del país se veía alterado por los caprichos y deseos de la maestra. Sin embargo, lo que Elvester no alcanzó a vislumbrar fue el precio oculto de su desesperación. Ella creía que el costo de su poder se limitaba a lo económico. Después de todo, los $45,000 eran una cifra insignificante frente a la magnitud de la fortuna que manejaba. Pero en el mundo del oculto, el dinero es el tributo más barato. El verdadero pago por aquel pacto africano no se hacía con billetes, sino con una moneda mucho más devastadora. Elvester regresó a México confiada. Ernesto Zedillo, el hombre que juraba destruirla, se había convertido en su aliado más dócil. Con la presidencia a su merced y con el control absoluto del sindicato, la maestra retomó sus asuntos con total libertad. Estaba segura de que nada, ni de este mundo ni del otro, podría molestarla. Sin embargo, el destino no tardó en presentar la factura. En medio de su apogeo, la tragedia golpeó donde más le dolía, en su propia sangre. En un día que parecía ordinario, un accidente inexplicable en un elevador terminó con la vida de su nieto consentido, su heredero favorito. Mientras Elvester observaba con horror cómo la muerte le arrebataba lo que más amaba, una imagen recurrente comenzó a atormentarla. En el silencio de su luto, creía escuchar las carcajadas del brujo africano, recordándole que los $45,000 habían sido solo el enganche de una deuda que ahora se cobraba con la vida de su propia descendencia. Para mantener el equilibrio del universo, el pacto exigió un sacrificio proporcional al poder obtenido. Quienes estuvieron cerca de Elvester aseguran que tras aquel golpe, algo en ella se quebró para siempre. Podía recuperar sus millones y reconstruir su imperio político, pero el volver a abrazar a su nieto ya era algo imposible. El caso de Elvester Gordillo es un crudo recordatorio de los abismos que algunos están dispuestos a cruzar para retener el mando. Es el ejemplo perfecto de cómo en la búsqueda ciega por evadir las consecuencias de sus actos, muchos recurren a fuerzas que no pueden controlar. Pero la historia nos enseña una lección amarga.
El hambre de poder y la avaricia tienen un efecto dominó. Casi siempre son los inocentes quienes terminan pagando el precio de las ambiciones ajenas. Esta fue la historia del Gran Pacto del Bester Gordillo, el cual forma parte del libro Los Brujos del Poder de José Gil Olmos. Si te interesa saber la historia oculta de las personas más influyentes de la humanidad y los misterios que guarda nuestro universo, suscríbete a este canal. Un abrazo y aquí te dejo otra espeluznante historia.